Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener un nuevo tutorial Ragdoll en el que vamos a aprender a hacer esta belleza de ratón Pérez. Miren qué lindo que está, con todos sus detalles. Bueno, antes que nada, para la gente del mundo anglosajón, angloparlante, nuestro ratón Pérez en Latinoamérica y en el mundo hispano es el equivalente de el hada de los dientes de ustedes, ¿bien? Así que bueno, vamos a hablar de nuestro ratón. Miren qué lindo y apapachable y rico que está, con su bolsillo, su mameluco, con su bolsillo para poner ahí su diente y un tamaño súper, súper, súper chachi para acompañar toda la vida, todos los años que tenga que acompañar nuestro ratón Pérez a los niños mientras están mudando dientes. Bueno, vamos a ver un poquito las características de nuestro proyecto, que desde la punta de las orejas hasta las pompis mide unos 24 centímetros, así que tal como les digo, es un proyecto de un tamaño espectacular, pero absolutamente espectacular, para que acompañe a nuestros niños durante toda su vida de niños cambiantes de dientes. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de los materiales. Para no variar en nada, yo siempre utilizo lana 100% acrílica. Bien, lana 100% acrílica de 2 hebras que mide aproximadamente entre 1,8 y 2 milímetros de grosor. Bien. Ustedes, por supuesto, y siempre lo aclaro, pueden utilizar el material de su preferencia. Hay seguidores que aman tejer con hilo de algodón, otros con hilo de algodón mercerizado. Lo que ustedes empleen va a estar correcto. Lo que sí tienen que tener en cuenta es emplear una aguja acorde al grosor del hilado que están usando, para que el tejido quede bonito, que no queden agujeros, que no quede apretado. Para lograr una buena combinación. Yo sé que esa buena combinación yo la consigo con mi aguja de crochet de 3 milímetros. Bien, así que mi aguja de crochet de 3 milímetros y el grosor del hilado de máximo 2 milímetros. Bien. Vamos a ver los colores. Vamos a verlo acá de cuerpo presente con nuestro ratón. La parte de color gris, que es ese gris medio plateado que uso yo para casi todos mis proyectos, es para el hocico, la parte delantera, la parte trasera y la parte trasera de las orejas. Y acá unos penachitos y la cola. Los ovillos que yo empleo son de 100 gramos y el fabricante dice que mide entre 200 y 300 metros. Para los colores que más he utilizado, que son el gris y el rosado, he llegado a duras penas a medio ovillo. Bien, después del resto de los colores, blanco, muy poquito es esto, para los botoncitos, y después este celeste, que ustedes pueden utilizar el color que quieran, incluso para el mameluco lo pueden hacer del color que gusten. Este celeste lo pueden sustituir por un verde agua, yo qué sé, cualquier color que se les ocurra va a estar bien. Fíjense que solamente esto para el contorno, aquí para los tiradores, para las florcitas y poco más. Bien, y después tenemos este que es un gris oscuro para la nariz, ¿correcto? Bien, después yo empleo lana 100% acrílica de color negro que mide la mitad o un poco menos de la mitad de la lana con la que tejo normalmente, y que utilizo esta lana para hacer los detalles de la cara, los ojos, las pestañas, los bigotes y eso. Ustedes pueden utilizar hilo de bordar si gustan, bien, pero yo utilizo lana, es la misma calidad que la otra, solamente que es la mitad o un poquito menos de grosor de la lana normal. Después yo empleo ojitos de seguridad de 12 milímetros con sus correspondientes trabitas de seguridad, bien, y van a ver que yo les comento que utilizo un cuchillo que ya lo tengo bastante usado y gastado para esos propósitos, con el que voy hasta la cocina, y luego una vez que coloco el ojito de seguridad, le apoyo la punta del cuchillo caliente sobre la punta acá, y con eso aplano la punta y la remacho.
Bien, así que eso. Después vamos a utilizar, a ver, déjenme ver acá con nuestro modelo si tenemos alguna cosita más con respecto a los materiales de aquí. No. Bien, con el rosado les digo, esta parte de acá, las orejas, o sea, no llegan a medio ovillo de rosado y no llegan a medio ovillo de gris. Y después de lo demás es muy poquito. También van a necesitar aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan. Una buena tijera, infaltable. Yo me valgo de esta pinza, alicate, tenaza o como la quieran llamar para poder extraer la aguja cuando estoy perdiendo hilo. Bien. Y bueno, por supuesto, infaltable, guata siliconada de buena calidad. ¡Puf! ¿Correcto? Me van a ver utilizar durante el tutorial mi marcador fluo, mi famoso marcador fluo, que es para ir marcando las hileras del diagrama gráfico, porque yo soy muy visual y utilizo un diagrama gráfico. Bien, aquellos que deseen adquirir el diagrama gráfico, en la caja de descripción del video les voy a dejar el precio, que también va a estar en promoción por unos días, y luego después ya pasa a tener un precio regular. ¿Qué más, amigos? Nada, con toda la fuerza y con todas las ganas meternos en este proyecto. Es que yo cada vez estoy más enamorada de estos muñecos porque amo a los amigurumis, soy diseñadora de amigurumis, pero es que los ragdolls me tienen totalmente enamorada. Enamorada porque este aspecto almohadita es que es muy fuerte, es muy fuerte. Bueno, nos vemos en el tutorial. Chao, chao. Bien, amigos, antes de entrar de lleno en el tutorial, quiero hacerles la siguiente aclaración de algo que noté en el momento que estaba haciendo la edición y que después ya no tenía cómo corregir mucho más. Bien, cuando estén haciendo el borde celeste, bueno, yo empiezo por este lado de acá, bien, doy toda la vuelta, vengo por acá, hago tiradores, y termino acá. Bien, cuando termino acá, yo les digo que unan con unos nudos estos hilos celestes entre sí y que los metan para adentro. En el momento del tutorial donde están con esto, yo les hago una aclaración con un cartelito acá arriba a la derecha de que es mejor que no hagan nudos. Bien, o sea que por más que a mí me vean hacerlo, no los hagan, y les voy a explicar por qué. Porque al hacer nudos y dan vuelta así, los nudos les quedan acá y se ven. Y yo cometí el error de no prever eso antes, ¿bien? Entonces se veían acá y no me gustó. Entonces yo lo que les sugiero en ese mismo recuadro es que esas hebras celestes, en lugar de hacer un nudo y que el nudo quede acá visto, obviamente no es visto desde la parte de afuera, pero bien, yo soy un poco quisquillosa, entonces siempre pienso que alguien puede dar vuelta así y ver, y no quiero que se vean los nudos ahí. Entonces simplemente les sugiero que en lugar de hacer un nudo y que pase todos esos hilos vistos hacia la parte de atrás y se pierdan los hilos atrás, que esos hilos celestes ustedes pierdan uno por la parte acá del revés de este borde celeste y el otro que lo pierdan por acá. Bien, entonces ya hecha esa aclaración yo ya me quedo tranquila. Así que nada, ahora sí ya vamos a iniciar con la parte del tutorial. Para aquellos que adquieran el diagrama, les quiero comentar, por si acaso no tienen idea un poco de cómo se maneja la cosa. El diagrama tiene hileras, ¿bien? Sobre la mano derecha están las hileras impares. Las hileras impares siempre se leen de derecha a izquierda, ¿bien? Y las hileras pares, que van a estar de este lado de acá, se leen de izquierda a derecha. Cuando están tejiendo las hileras impares, siempre van a estar tejiendo el frente de la pieza que están haciendo en ese momento. Bien, y cuando están tejiendo las hileras pares, van a estar tejiendo el revés de esa misma pieza. Bien, les hago esa aclaración para que no se pierdan. Si bien todo lo que vamos a hacer es simétrico, bien, para que vayan entendiendo un poquito cómo funcionan los diagramas. Bien, ahora sí ya nos metemos de lleno en el tutorial. Bien, amigos, vamos a empezar a tejer nuestro ratón. Bien, el ratón va a tener
va a haber una diferenciación. Vamos a tener que hacer una diferenciación en la tapa de adelante y en la tapa de atrás. Ambas tapas van a tener una parte inferior, por lo tanto vamos a hablar de una parte inferior delantera y de una parte superior delantera. Y vamos a hablar de una parte inferior trasera y de una parte superior trasera. Entonces, ahora nosotros vamos a hacer la parte superior delantera. Bien. Para ello vamos a empezar haciendo nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 32 cadenetas flojas. 1, 2, 31 y 32. Y vamos a regresar tejiendo 31 puntos bajos. El primer punto bajo siempre lo vamos a tejer en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Así que 31. 1, 2, 30 y 31. Bien, al finalizar cada hilera siempre vamos a hacer cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 1. En realidad las tapas superiores, que es lo que estamos haciendo ahora, tanto de adelante como de atrás, son iguales con excepción de la hilera 2, que es lo que vamos a hacer ahora. Bien, entonces en esta que es la tapa delantera superior, la hilera 2, a ver, vamos a aclarar siempre. Vamos a empezar a tejer siempre en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Bien, ahí giramos y vemos que se corresponde con este agujerito. Bien, en hilera 2, la tapa delantera, la tapa delantera la vamos a tejer solo por la hebra delantera. Bien, cada punto es una V y tiene una hebra delantera y una hebra trasera. Bien, la hilera 2, que es lo que vamos a tejer ahora, en la tapa delantera solo la vamos a tejer por la hebra delantera. Bien, y la tapa trasera, la hilera 2, solo la vamos a tejer por la hebra trasera. Es la única diferencia que tienen, pero es una diferencia importante. Bien, por lo tanto son iguales en el patrón, solamente que se diferencian en la hilera 2. Ahora nosotros estamos haciendo la tapa delantera. Bien, que la vamos a tejer solo por la hebra delantera de cada punto. Así que vamos a hacer 31 puntos bajos, pero solo por la hebra delantera del punto. Y cuando estén haciendo la tapa superior trasera, van a hacer los 31 puntos bajos, pero solo por la hebra trasera. ¿Correcto? Bueno, nos vemos al final. Solo por la tapa, solo por la hebra delantera acá en la tapa delantera. Y 31. Al llegar al final de la hilera siempre hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 2. Ahora en la hilera, las hileras 3, 4, 5 y 6 van a ser de 31 puntos, bien, o sea, un punto por cada punto, pero agarrando las dos hebras de cada punto. Bien, esto ya de acá en más va a ser lo mismo para las dos partes superiores, tanto la delantera como la trasera. Bien, entonces nos vemos al final de la hilera 6, habiendo tejido 31 puntos bajos por hilera. Al final de cada hilera siempre tenemos que tejer cadeneta al aire y girar la labor. Bien, nos vemos al final de la hilera 6. 29, 30, 31. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera número 6. Ahora en la hilera 7 vamos a hacer disminución en los extremos para terminar con un total de 29 puntos. Entonces, las disminuciones al comienzo de la hilera siempre las vamos a hacer saltándonos un punto. Así que si normalmente tendríamos que trabajar acá, no vamos a hacer el punto acá, sino que lo hacemos aquí. Bien.
Entonces vamos a tejer un total de 29 puntos haciendo una disminución al final. Cuando lleguemos al final les explico, ¿bien? Así que acá van 1, 2, 28 y con los dos últimos vamos a hacer una disminución para llegar a 29. ¿Cómo? Nos metemos en el primero, tomamos lazada, nos metemos en el segundo, tomamos lazada y cerramos. Bien, 29. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 7 con 29 puntos. Ahora las hileras 8, 9 y 10 inclusive tienen que ser de 29 puntos. Bien, nos vemos al final de la hilera 10. 27, 28, 29, cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 10. Ahora en la hilera 11 vamos a hacer disminución en los extremos para terminar con 27 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 26 y con los dos últimos hacemos una disminución, 27. Cadeneta al aire, giramos, hemos terminado la hilera 11 con 27 puntos. Ahora las hileras 12 y 13 llevan 27 puntos. Nos vemos al final de la hilera 13. 25, 26 y 27. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 13. Ahora en la hilera 14 vamos a hacer disminución en los extremos para terminar con 25 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 24 y con los dos últimos hacemos una disminución, 25. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 14 con 25 puntos. Ahora la hilera 15 es de 25 puntos. Bien, nos vemos al final. 1, 24 y 25. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 15. Ahora en la hilera 16 vamos a hacer disminución en los extremos para terminar con 23 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 22 y con los dos últimos hacemos una disminución, 23. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 16 con 23 puntos. Ahora la hilera 17 es de 23 puntos. Nos vemos al final. 22 y 23. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 17. Ahora en la hilera 18 vamos a hacer disminución en ambos extremos para terminar con 21 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 20 y con los dos últimos hacemos una disminución, 21. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 18 con 21 puntos, ahora la hilera 19 es de 21 puntos. Nos vemos al final. 20 y 21. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 19. Ahora en la hilera 20 vamos a hacer una disminución en ambos extremos para terminar con 19 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 18 y con los dos últimos hacemos una disminución, 19. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 20.
Ahora en la hilera 21 vamos a hacer nuevamente disminución en los extremos para terminar con 17. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 16 y con los dos últimos hacemos una disminución, 17. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 21. Ahora en la hilera 22 hacemos una disminución en ambos extremos para terminar con 15 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 14 y con los dos últimos hacemos una disminución, 15. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 22. Ahora en la hilera 23 hacemos nuevamente disminución en los extremos para terminar con 13. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 12 y con los dos últimos hacemos una disminución, 13. Cadeneta al aire, giramos. Hemos terminado la hilera 23. Ahora en la hilera 24 hacemos una disminución en los extremos para terminar con 11. Saltamos el primero. Voy a rehacer este último que me parece que me quedó un poquito flojo. Bien, saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 10 y con los dos últimos hacemos una disminución, 11. Cadenita al aire, giramos la labor. Bien, hemos terminado con la hilera 24. Ahora en la hilera 25, que es la última hilera del proyecto, vamos a tejer. Vamos a hacer disminución en los extremos, pero tenemos que hacer varetas en el medio. Así que vamos a hacer lo siguiente. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente. Bien, acá van una. Hacemos un nuevo punto bajo. Bien, así que hemos hecho 2 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 medias varetas. La media vareta es tomo lazada, me meto en el punto, paso lazada, tomo lazada y cierro. Bien, son 5, van 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, en el siguiente punto hacemos un punto bajo y con los dos últimos hacemos una disminución. Entonces ya hemos terminado. Acá cortamos 10-12 centímetros, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Entonces aquí nosotros hemos terminado con la tapa superior delantera, bien, o delantera superior. Si nosotros tenemos el nudo del arranque de la cadena de cadenetas hacia la izquierda, vemos que acá, una vez terminada la hilera 1, en la hilera 2 quedan liberadas estas hebritas de acá. Bien, entonces ahora cuando ustedes hagan la tapa trasera superior, que es esta de acá, bien, es el mismo patrón. Si nosotros tenemos el nudo de arranque de la cadena de cadenetas, en la parte de atrás vemos que se libera acá lo que yo les decía, que en esta tapa solamente tenían que tejer por la hebra trasera. Entonces, si ustedes están así y están tejiendo por la hebra trasera, acá les queda liberada la hebra delantera. Y en este caso, al estar tejiendo por acá y tejer la hebra delantera, nos queda liberada la hebra trasera. Entonces, yo lo sé distinguir, pero yo les recomiendo, esta es la que acabamos de tejer ahora, que es la delantera superior. Yo simplemente le voy a hacer así como un nudito acá para poderla distinguir más fácil. Bien, entonces ahora ustedes tienen que hacer la otra tapa, donde en la hilera 2
van a tener que tejer solamente por la hebra trasera del punto. Bien, ya estamos de regreso y ahora vamos a tejer lo que son las tapas inferiores. Bien, las tapas inferiores comparten el mismo patrón hasta la hilera 17 inclusive, y después se diferencian en una hilera y de ahí en más ya se diferencian las dos. Entonces hasta la hilera 17 es común a ambas, a ambas tapas lo que vamos a hacer ahora. Hacemos nudo deslizado o corredizo y levantamos 18 cadenetas flojas. 1, 17 y 18. Bien, ahora vamos a volver tejiendo 17 puntos bajos. El primero es en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 17. 1, 16 y 17. Bien, al llegar al final siempre hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 1. Bien, ahora en la hilera 2, esta hilera lleva un montón de aumentos, así que vamos despacito. Bien, ¿dónde vamos a empezar a trabajar? Siempre en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Ahí giramos y vemos que se corresponde con este huequito. Bien, en ese primer punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. 1 y su aumento. En el siguiente punto vamos a hacer nuevamente un aumento. 1 y su aumento. Bien, ahora vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. 1 y su aumento. En el siguiente punto, después vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto 1 y su aumento. Ahora vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora nos están sobrando 2 puntos y en cada uno de ellos vamos a hacer un aumento. Así que 1 y su aumento, y en el último, y siempre agarrando las 2 hebras del punto, vamos a hacer un nuevo aumento. 1 y su aumento. Cadenita al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 2. Bien, ahora en la hilera 3 vamos a hacer nuevamente 2 aumentos en cada uno de los extremos. Así que en este primer punto hacemos un aumento, 1 y su aumento. En el siguiente volvemos a hacer un aumento, 1 y su aumento. Y van a ser un total de 27 puntos que tenemos que tejer haciendo 2 aumentos al final. Ya van 4 puntos, porque tenemos 2 aumentos, ¿bien? Van 4, así que tenemos que terminar con 27 al final. Así que este es 5, 23, y con los 2 últimos hacemos un aumento en cada uno. Así que acá es 24 y el aumento son 25, y en el último, y agarrando las 2 hebras del punto, son 26 y su aumento 27. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera 3. Ahora en la hilera 4 vamos a hacer un aumento en cada uno de los extremos para terminar con 29 puntos. Así que en el primero hacemos un aumento, 1
y su aumento. Van 2 de un total de 29 con aumento al final. Así que van 2, 3, 27 y en el último hacemos un aumento agarrando las dos hebras del punto siempre, 28 y su aumento 29. Bien, cadeneta al aire, no se preocupen que esto se empieza a abrir como un abanico, es normal, giramos, hemos terminado la hilera 4 con 29 puntos. Ahora en la hilera 5 vamos a tejer 29 puntos, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final. 1, 28 y 29. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 5. Ahora en la hilera 6 vamos a hacer un aumento en cada extremo para terminar con 31 puntos. Así que hacemos punto bajo y su aumento, van 2, 3, 29 y en el último hacemos un aumento, 30 y 31. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 6 con 31 puntos. Ahora las hileras 7 y 8 son de 31 puntos. Nos vemos al final de la hilera 8. 29, 30 y 31. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 8. Ahora en la hilera 9 vamos a hacer un aumento en cada extremo para terminar con 33 puntos. Así que hacemos 1 y su aumento, van 2, 3, 31 y en el último hacemos un aumento, 32 y 33. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 9 con 33 puntos. Ahora vamos a tejer 33 puntos por hilera hasta el final de la hilera 17 inclusive. Bien, nos vemos ahí. 31, 32, 33, cadeneta al aire, giro. Hemos terminado con la hilera 17. Ahora en la hilera 18 es donde se diferencian ambas tapas. Esta tapa, que es la tapa delantera, la vamos a tejer solo por la hebra trasera del punto. Bien, y la tapa trasera la van a tejer por la hebra delantera del punto. ¿Correcto? Nosotros ahora estamos haciendo la tapa delantera. Así que la vamos a tejer por la hebra trasera del punto. Tenemos que tejer 33 puntos bajos por la hebra trasera del punto. 1, 2, 3, 30, 31, 32 y 33. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 18, bien, que es la única hilera en la que se diferencian las dos tapas. Y ahora la hilera 19 es simplemente tejer 33 puntos bajos tomando las dos hebras del punto. Bien, nos vemos al final. Y eso también es para la tapa, trasera. Bien. 1, 32 y 33. Bien, entonces acá al finalizar la hilera 19 en las dos tapas tenemos que cortar el hilo. Bien, dejamos 10-12 centímetros, hacemos cadeneta al aire y cerramos.
Ya vamos a aprovechar para diferenciarlas y que sea mucho más fácil. Esta que es la tapa delantera, le voy a hacer un nudito acá para diferenciarla. Bien, la tapa trasera es exactamente igual a esta, solamente que se diferencia en la hilera 18, bien, pero termina acá en la 19. Y ahora vamos a continuar en la tapa delantera, que lo único que le falta es el peto. Bien amigos, continuemos con la parte delantera inferior. Bien, ahora tenemos que hacer el peto de lo que es el overall, bien, de nuestro ratón. Entonces, nosotros terminamos en la hilera 19, aquí, hicimos cadeneta al aire, cerramos, tenemos que girar la labor. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a contar 8 puntos desde el punto más extremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el 8 nos vamos a enganchar a tejer. Entonces, nos metemos aquí. Hacemos cadeneta al aire. Bien. Vamos a pasar la hebra hacia acá, bien, porque esta es la parte trasera de la labor, bien, y en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a ir escondiendo esta hebra, bien, unos cuantos puntos para que ya quede trabada. Entonces vamos a tejer 19, aquí hemos tejido 1. Vamos a ir escondiendo la hebra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora ya dejamos de esconder esta hebra y seguimos tejiendo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Bien, confirmen. Nosotros acá, antes de haber empezado a tejer, teníamos 7 puntos. Nos enganchamos en el 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Confirmen que de acá les quede 7 libres. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Correcto? Bien, hemos terminado de tejer la hilera 20. Hacemos cadeneta al aire, giramos la labor. Bien, ahora en la hilera 21 vamos a hacer disminución en los extremos para terminar con un total de 17 puntos. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 16 y con los dos últimos hacemos una disminución, 17. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 21. Ahora en la hilera 22 hacemos nuevamente disminución en los extremos para terminar con un total de 15. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 14 y con los dos últimos hacemos una disminución, 15. Acá cortamos 10-12 centímetros, cadeneta al aire y cerramos. Es un peto muy pequeño, es simplemente como para insinuar un peto. Bien. Bien amigos, yo ahora entonces ya les dejo de deberes para que hagan la parte trasera, que recuerden que va a terminar en la hilera 19 y que no lleva peto. Bien, y nos volvemos a encontrar para unir las tapas entre sí.
Bien amigos, ya estamos de regreso con todas las tapas terminadas. Ahora vamos a proceder a unirlas. Recuerden que en mi caso en particular, en la medida que las iba haciendo, yo marqué las que iban a ser de la tapa delantera. Bien, así que la tapa delantera se compone de estas dos piezas y la tapa trasera se compone de estas dos piezas de aquí. Vamos a unir primero las piezas de la tapa delantera. Vamos a tomar, yo las voy a unir con gris. Bien, corten de gris, por ejemplo, que acá les sobre de este lado acá unos 20 centímetros, más todo esto de acá, más 20 centímetros, un poquito más, ahí, con eso va a ser suficiente. Entonces, vamos a ver, el arranque de las cadenas de cadenetas de ambas piezas están hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, si yo doy vuelta esto acá, veo que acá tengo liberadas estas hebras que no había tejido en esta hilera. Bien, y en esta parte de acá tengo liberadas estas hebras que no había tejido en esta hilera. Entonces nos vamos a unir por ahí. El tema es que nosotros en la parte de abajo tenemos 33 puntos y en la parte de arriba tenemos 31 puntos. Por lo tanto, los puntos extremos de la tapa de abajo no los vamos a unir. Entonces, tomamos esta lazada libre que hay acá, nos vamos a unir por esta lazada acá, tomamos el primer punto, vamos a dejar lo típico 10-12 centímetros y de acá el primer punto libre es este, pero lo vamos a dejar libre, nos vamos a unir por el siguiente punto que es este. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es unir las dos tapas así. Agarramos el siguiente punto de acá. Vamos a tener que tejer un total de 31. Así que ya va 1, este es el segundo, 2, 3, 4, 5, 29, 30 y 31. Bien, entonces nos queda liberada una de acá y una de acá. Bien, porque esta tapa de acá tiene 33. Entonces la idea es que esto queda colocado así. Entonces nos da una idea de falso relieve, de que le hemos hecho un overol, un mameluco, bien, pero en realidad solamente es esta tapa de acá. Estos puntos, estos extremos de acá, pues sí, habría que perderlos. Digamos que por este último puntito de acá, como estos puntos de acá abajo son puntos que no se van a utilizar, bien, por ahí podemos agarrar y perder varias veces el hilo, porque no los vamos a utilizar para nada, bien. No lo pierdan acá sobre el borde, porque después el borde tiene que ir tejido. Bien, entonces aquí cortan y nunca corten a ras, siempre dejen 2-3 centímetros y esta hebra de acá también la pierden. Bien, de la misma manera. Otra hebrita que tenemos que perder es esta de acá, de cuando nos enganchamos a tejer el peto. Bien, ya está en la parte trasera, pero en la parte trasera que de alguna manera tiene juego. Entonces vamos a esconderla con cuidado.
Pasamos por una hebra sí y una no. Bien, para que no genere demasiada tensión en el punto. Bien, pasamos en un sentido. Bien, veamos que no se marque nada del otro lado. Y ahora pasamos en sentido contrario. Podemos incluso bajar una hilerita más y ahí sí pasarla en sentido contrario por esa hilera. Bien, agarrando puntos sí, hebra sí y hebra no. Bien, y acá sí cortamos, acá sí pueden cortar a ras, acá no hay ningún problema. Entonces esto va a ir apoyado así, o sea que nunca se va a ver de este lado de aquí. Bien, y está perfectamente rematado. Bien, entonces después de esta tapa de acá les queda perder esta hebra del inicio de la unión, bien, así como perdimos esta. Ahora vamos a unir las otras dos tapas. Entonces, para unir las otras dos tapas procedemos de la misma manera, solamente que acá, en estas tapas, el derecho de las tapas va a ser teniendo el arranque de las cadenas de cadenetas hacia abajo a la derecha. Bien, entonces recuerden dejar unos 20 centímetros de acá, más todo el ancho de acá, más unos 20 centímetros más. Bien. Entonces superponemos las tapas así y vemos que de esta tapa de acá, si nosotros giramos así, vemos que tenemos liberada estas hebras de acá, esta hilera completa con estas hebras de acá liberadas. Estas son las hebras que no habíamos tejido en esa hilera, ¿bien? Y en esta hilera de acá tenemos estas hebras que son las que no habíamos tejido. Entonces enfrentamos estas piezas así y recuerden que acá nosotros tenemos 31, pero acá tenemos 33. Entonces en esta sí empezamos a agarrar desde el primer punto, dejamos acá 10-12 centímetros, pero en esta de acá no empezamos en el primer punto, lo identificamos, es este, bien, pero empezamos en el siguiente. Bien, y ahora unimos las tapas como hicimos, unimos estas dos partes como hicimos con la otra tapa. Bien, 31 puntos. Van 1, 2, 3, 4, 30, y 31. Bien, entonces ya nos queda también perfectamente unida. Entonces ahora simplemente les dejo el hecho de perder estos extremos de hilos. De lo demás no pierdan nada. Bien, nos vemos cuando hayamos terminado. Bien amigos, ya estamos de regreso. Ahora lo que vamos a hacer es el tema de las orejas. Las dos orejas son exactamente iguales, por lo tanto no hay diferenciación en el patrón, como sí ocurre con otros ragdolls. Y son 4 tapas. Las 4 tapas son iguales. Van a ser 2 tapas rosadas y 2 tapas grises. Bien, yo les voy a hacer una de ellas en gris. Y después ya les dejo de deberes para que terminen de hacer todas y después nos encontramos nuevamente para ver cómo las unimos. Entonces, hacemos nudo deslizado o corredizo y levantamos 9 cadenetas. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 y 9. Bien, y vamos a volver tejiendo 8 puntos bajos, el primero de ellos en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, al finalizar cada hilera hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Ahora en la hilera 2 vamos a hacer en el primer punto un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Así que 1 y su aumento. Y ahora vamos a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden siempre en el último punto especialmente agarrar las 2 hebras. Bien, 7. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Ahora en la hilera 3, en el primer punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. 1 y su aumento. Y ahora vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el último 8. Cadeneta al aire, giramos la labor. Ahora en la hilera 4 vamos a empezar con un aumento en el primer punto. 1 y su aumento. Bien, y ahora tejemos 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cadeneta al aire, giramos la labor. Ahora en la hilera 5 empezamos con un aumento en el primer punto, 1 y su aumento. Bien, y ahora tejemos 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdón que esto no me di cuenta que estaba desenfocado. 9, 10, bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Acá hemos terminado con 12 puntos en la hilera 5. Ahora las hileras 6 y 7 son de 12 puntos. Bien, nos vemos al final de la hilera 7. 1, 11 y 12. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 7. Ahora en la hilera 8 vamos a hacer disminución en los extremos y 8 puntos bajos en el centro. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y con los dos últimos hacemos una disminución. Bien, cadeneta al aire, giro, hemos terminado la hilera 8. Ahora en la hilera 9 volvemos a hacer disminución en los extremos y 6 puntos bajos en el centro. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente. Ahora tejemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y con los dos últimos hacemos una disminución.
cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 9 y ahora en la hilera 10 vamos a hacer disminución en los extremos y 4 medias varetas en el centro. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, ahora 4 medias varetas, 1, 2, 3, 4, y con los dos últimos puntos hacemos una disminución de punto bajo. Bien, aquí cortamos 10, 12 centímetros, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, entonces ahora yo les dejo a ustedes de deberes que hagan una segunda tapa de color gris, una segunda tapa de color gris y 2 tapas más de color rosado, y nos vemos. Bien amigos, ya estamos de regreso con las 2 tapas para proceder a unirlas. En mi caso va a ser blanco porque no tengo mucho rosado, pero ustedes ya saben que las tienen que hacer de color rosado. Entonces las tapas las van a poner con la hilera de cadenetas, con el nudo de la hilera de cadenetas hacia abajo, hacia la izquierda, y ponen la rosada encima de la gris. Y vamos a empezar a tejer desde acá arriba. Bien. Entonces nos vamos a unir en el punto de acá del vértice con gris, con el color de la tapa trasera. Bien, ahí pasamos lazada y hacemos cadeneta al aire. Bien. Ahora vamos a hacer puntos bajos, 1 por hilera. Bien, fíjense porque yo voy a estar refiriéndome a valle y a montaña. Valle es donde ustedes ven que esto se hunde y montaña es donde ven que sobresale. Entonces tenemos que meter un punto bajo en valle y en montaña. Y tienen que verificar que cuando tejan, por ejemplo, acá lo que toca ahora es valle, bien, se meten acá y les tiene que coincidir con el valle de la tapa de abajo. Bien, acá vamos a tejer puntos bajos flojos. Cuando yo digo flojos es que acá pasamos la lazada y realmente aflojamos. Aflojamos, bien, punto bajo. Bien, ahora toca en montaña. Entonces venimos a montaña acá y venimos a montaña de la tapa de abajo. Aflojamos. Ahora toca valle. Bien, ahora toca montaña. Ahora toca valle. Bien, y ahora tenemos esta tercera montaña. Bien, nosotros empezamos desde acá, tenemos 1, 2, 3. En esta tercera montaña vamos a hacer un aumento, tanto de este lado como de este lado de acá. Bien, entonces vamos ahí a la montaña, hacemos punto bajo y hacemos su aumento. Bien, ahora venimos valle, aflojen. Ahora venimos montaña, aflojen. Bien, ahora venimos valle. Bien, ahora vemos que tenemos acá el punto donde están los nudos acá de remate. Bien, pero tenemos que buscar, esta tirada de acá es muy larga. Tenemos que buscar meternos, hacer un punto intermedio aquí y un punto intermedio en la tapa de abajo. Bien, para meter ahí un punto bajo. Bien, y ahora sí ya llegamos a este punto donde tenemos los nuditos. Ahí nos metemos tanto en la tapa de adelante como en la tapa de atrás. Déjenme verificar porque en la tapa de atrás no me quedó bien este punto intermedio que yo digo. Tiene que ser más aquí. Bien, y ahora sí, ya nos metemos acá. Y en este vértice, donde tenemos el nudito, ahí vamos a hacer un aumento. Bien, punto bajo y su aumento. Vamos a pasar estas 2 hebras para el interior de la oreja. Bien, acá en la parte de arriba tenemos 4 puntos. Teníamos 4 puntos y teníamos los del vértice. Ya hicimos el del vértice. Ahora, en estos 4 puntos de arriba, que eran 4 medias varetas, siempre tenemos que tomar las 2 hebras del punto en ambas tapas. Bien. Así que va una. Aflojen. 2.
3 y aquí la cuarta. Ya tejimos las 4 medias varetas. Bien, ahora venimos al siguiente punto y acá tenemos que hacer nuevamente aumento, punto bajo y su aumento. Bien, ahora tenemos que tejer aquí. Lo siguiente que viene es acá el valle. Aflojen. Ahora viene montaña, pero todavía no es la tercera. Bien, ahora viene valle. Y ahora viene montaña, esta donde que hicimos la tercera montaña, que hicimos aumento, ahora tenemos que hacer aumento aquí. Así que punto bajo y su aumento. Bien, ya hicimos este aumento. Me olvidé comentarles que siempre revisen del lado de atrás que vaya quedando todo bien. Bien, si ven alguna hebrita que está fuera de lugar, destejen y vuelven a tejer. Bien, acá habíamos hecho el aumento en la montaña, ahora seguimos con valle, montaña, valle, montaña, valle, bien, y ahora ya llegamos a la hilera de cadena de cadenetas. Ya vamos a cortar el exceso de estas 2 hebras que veníamos perdiendo desde acá arriba. Bien, córtenlas porque las orejas no van rellenas, así que córtenlas, dejen 2-3 centímetros, no corten al ras. Entonces, ahora estamos llegando aquí a los nuditos de la cadena de cadenetas. Entonces, en ese punto vamos a hacer un aumento. Ya hicimos uno, ahora hacemos aumento. Bien, y ahora tenemos que esconder estas hebras aquí. Ya corten dejando tipo 2-3 centímetros. Y vamos a esconder estas hebritas aquí adentro. Y seguimos acá en el borde inferior, sobre la cadena de cadenetas, seguimos tejiendo. Bien, y ahora vamos a tejer el último punto bajo en el mismo lugar donde habíamos empezado a tejer acá el borde de puntos. Bien, nos metemos ahí y tejemos punto bajo. Aquí cortamos lo típico, 10-12 centímetros y sacamos. Lo que vamos a hacer es que acá vamos a rematar la pieza. Vamos a enhebrar nuestra aguja lanera con esa hebra y vamos a rematar la pieza con punto invisible o unión invisible para que quede perfectamente rematada. Bien, acá en el borde, en el vértice superior derecho de la pantalla, les dejo el enlace de la clase en la que aprendimos a hacer el punto invisible o unión invisible para que vean todas sus aplicaciones. Bien, tiramos un poquito de esta hebra con la que habíamos levantado la primera cadeneta y no vamos a tejer esa primera cadeneta al aire que hicimos, sino que vamos a tejer este, que es el primer punto bajo. Bien, nos metemos de enfrente hacia la parte de atrás. Bien, y esa lazada que acabamos de pasar está saliendo por el centro de este punto de acá arriba. Bien, nos metemos por arriba agarrando una hebrita del punto de abajo para darle firmeza, consistencia y cerramos hasta que ese punto tenga el mismo tamaño
del resto de las cadenetas. Bien, y así queda perfectamente rematada nuestra pieza. Ahora vamos a perder el hilo. Nosotros estamos aquí con la aguja enhebrada, entonces nos metemos por este huequito de acá y salimos en el huequito de al lado, pero bien por un punto limpio, no entre hebras, ahí, bien en el agujerito. Porque vamos a tener que hacer un nudo y se tiene que perder. Entonces desde este punto acá nos metemos y salimos en el mismo agujerito donde habíamos sacado la otra hebra. Y ahí hacemos un nudo, pero no tiramos demasiado para que no se estrangule acá y se deforme nuestro punto invisible. Bien, y hacemos un segundo nudo. Cortamos al ras, enhebramos y nos metemos por ese mismo hueco y lo llevamos hasta arriba y lo sacamos por cualquier punto. Bien, y cortamos al ras. Bien, reconstruimos el punto si por ahí quedó algo raro. Bien, entonces las dos orejas son iguales a estas. Bien, ya tenemos así las orejitas. Lo que vamos a hacer una vez que ustedes terminen las orejas es ya dejarles unas marcas para saber exactamente dónde las vamos a incorporar después en el cuerpo, bien, para tener identificados bien los puntos. Así que, tengo acá. Entonces, nosotros acá abajo tenemos que tener 8 puntos. Bien, entonces identificamos. Empiecen a contar por alguno de acá del borde para tener los 8 identificados. Digamos este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Correcto. Bien, entonces nos metemos en este. Le ponemos una marquita con hilo contrastante. No hagan el nudo fuerte, simplemente hacen así para que se mantenga. Bien, y marcan los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Marcan este otro y así ya sabemos cuáles son los 8 puntos que tienen que unir la oreja al cuerpo. Bien, que son las marcas que yo ya tengo colocadas aquí. Bien, entonces ahora les dejo de deberes terminar la segunda oreja para proseguir con el armado de nuestro ratón. Bien amigos, ya estamos de regreso, no se preocupen por todo esto que ya ven armado, vamos a ir de a pasos. Lo que vamos a hacer ahora es el tutorial de la nariz. Bien, la nariz yo la hice con gris oscuro y después continué con el mismo gris claro de la parte del cuerpo. El tutorial yo lo voy a hacer con marrón oscuro y con color caramelo. Bien, pero ya saben a dónde queremos llegar. Entonces, la parte gris oscuro vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá cerramos el anillo, colocamos nuestra marca. Hemos terminado la ronda número 1 con 5 puntos. En la ronda número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto, es decir, 2 puntos en cada punto para terminar con 10. Así que 1 y su aumento, 2 y su aumento, 3 y su aumento, 4 y su aumento y 5 y su aumento. Verifiquen de tener el anillo bien cerrado. Bien, pasamos toda la marca hacia nosotros.
Ahora en la ronda número 3 vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. Bien, así que en el primer punto hacemos un punto bajo y en el siguiente hacemos un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Y así volvemos a repetir hasta el final. Punto bajo, aumento, punto bajo, aumento. Bien, nos vemos al final. El último punto bajo y en el último punto el último aumento. Bien, hemos terminado la ronda número 3. Pasamos la parte superior de la marca hacia atrás. Bien, hemos terminado con 15 puntos. Ahora en la ronda número 4 vamos a tejer 15 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 14 y 15. Bien, se empieza a formar copita, vamos a enderezar nuestra labor. Bien, pasamos la marca hacia adelante, hacia nosotros. Ahora en la ronda número 5 vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, una disminución. La disminución es disminución invisible porque estamos trabajando con tejido en espiral. Bien, entonces vamos a hacer un punto bajo. Bien, y la disminución se hace tomando la hebra delantera del primer punto, la hebra delantera del segundo punto, tomamos lazada, pasamos por esas dos primeras hebras, bien, tomamos lazada y cerramos. Entonces ya hicimos un punto bajo, una disminución. Tenemos que volver a repetir esa serie de un punto bajo, una disminución hasta completar la vuelta. Bien, nos vemos al final. Y la última disminución. Bien, hemos terminado la hilera, la ronda número 4. Ahora simplemente vamos a pasar la hebra del anillo mágico, la pasamos adentro de esta copita que se nos está formando, bien, y va a quedar como relleno. Pasamos nuestra marca hacia atrás, bien, y acá hemos terminado con 10 puntos. Ahora vamos a tener que hacer 5 disminuciones para terminar con 5 puntos. Yo lo que hago es que voy a hacer 2 disminuciones primero, relleno y luego termino las otras 3. Bien, porque si no se complica un poco. Entonces vamos a hacer 2 disminuciones. Una, 2. Aquí paramos un poquito, vamos a rellenar. Y ahora vamos a continuar con las últimas 3 disminuciones. Bien, esta es la tercera. Voy a repetirla porque me ha quedado un poco floja. Bien. Esta es la cuarta. Y ahora vamos a hacer la última. Bien. Pero no vamos a cerrar con este color, bien, porque ahora vamos a tener que cambiar de color. Recuerden que en mi caso esto era gris oscuro y luego pasaba a gris claro. Ahora voy a pasar a color tostado. Bien, entonces aquí corten unos 10 centímetros. Bien, porque recuerden que el cambio de color se realiza en la última lazada del último punto. Bien, entonces
tenemos que tomar ahora la última lazada. Entonces vamos a dejar 10 centímetros, cerramos con el nuevo color, ajustamos el viejo, bien, y ahora sí ya pasamos nuestra marca hacia adelante, hacia nosotros, bien. Entonces ahora, en el primer punto, ahora vamos a tener que hacer 5 aumentos. Tenemos 5 puntos y vamos a tener que hacer 5 aumentos. Pero para poder hacer bien el cambio de color, vamos a meternos en el primer punto. Vamos a hacer un punto deslizado, bien apretado y una cadeneta al aire. Y esto lo vamos a tomar como el primer punto de ese aumento. Bien, entonces acá va el primer punto. Ahora hacemos su aumento. Y en los restantes 4 puntos hacemos un aumento en cada punto. Bien. Así que acá es el segundo aumento. Aquí es el tercer aumento. Aquí hacemos el cuarto aumento. Y en el último punto hacemos el quinto aumento. Bien, acá paramos un momentito y lo que vamos a hacer es que vamos a unir, vamos a atar estos dos colores. Bien, hacemos un nudo, no muy apretado para que no se frunza ahí, y un segundo nudo. Bien, y ahora estas hebras las metemos, las escondemos dentro de la nariz y forma parte del relleno. Bien. Así que acá hemos terminado la primera, digamos que la primera ronda con el nuevo color, bien, con 10 puntos. Ahora en la segunda ronda lo que vamos a hacer es en series de repetición de un punto bajo, un aumento. Bien, tenemos que meternos acá debajo de la hebrita, es donde vamos a tener el primer punto bajo. Bien, así que un punto bajo aquí y en el siguiente punto hacemos un aumento. Bien, y así repetimos hasta el final de la vuelta. Quinto aumento. Bien, pasamos la marca hacia nosotros. Bien, ahora en la ronda número 3 lo que vamos a hacer es series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. Bien, pero lo vamos a hacer modificado para que los aumentos no caigan en una misma línea. Entonces lo que vamos a hacer es que en el primer punto hacemos un punto bajo, en el siguiente hacemos un aumento. Bien, y ahora sí iniciamos la ronda de 2 puntos bajos, un aumento, y al final nos va a estar sobrando un punto para hacer el punto bajo que no tejimos acá al principio. Bien, así que hacemos 2 puntos bajos, 1, 2, y en el siguiente un aumento. Y volvemos a repetir 2 puntos bajos, 1, 2, y en el siguiente un aumento. 2 puntos bajos, 1, 2, en el siguiente un aumento, 2 puntos bajos, 1, 2, en el siguiente un aumento. Bien, y vemos como antes de llegar a la marca nos está sobrando el punto que no tejimos al principio. Cuando teníamos que tejer 2 puntos bajos, tejimos uno solo. Bien, entonces acá tejemos punto bajo, ¿correcto? Entonces acá hemos terminado con 20 puntos. Pasamos la marca hacia atrás, bien, y ahora vamos a tejer 20 puntos bajos, un punto sobre cada punto. 1,
19 y 20. Bien, entonces acá ya, o sea, hemos terminado. Ahora procedemos a sacar la marca. No les aconsejo que tiren de ella de golpe, porque si les ha quedado enganchada en alguna hebrita rompen todo. Bien, así que sáquenla punto a punto. Bien, y ya cuando les queda uno, tiran, y si sale con facilidad, entonces ya pueden sacar. Si no sale con facilidad, simplemente cortan. Bien, entonces aquí, como estamos trabajando en espiral, ha quedado un escalón. Entonces, para rematar ese escalón, en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Bien, acá dejen una hebra larga de unos 45-50 centímetros, más vale que sobre. Bien, sacamos, porque esta hebra la necesitamos para poder coser el hocico, la nariz, a la cara de nuestro ratón. Entonces ahora vamos a terminar de rematar bien ese borde con punto invisible o unión invisible, que ya lo vimos en el caso de las orejas. Bien, entonces el punto deslizado lo hicimos acá. No vamos al siguiente, sino que vamos todavía uno más adelante, y del frente hacia atrás pasamos esa lazada. Bien, vemos que esta lazada está saliendo de este punto, entonces nos metemos por ese punto, agarramos una hebrita del punto de abajo. Bien, y ahí sí ya pasamos a cerrar el punto invisible hasta que tenga el mismo tamaño del resto de las cadenetas. Bien, y pasamos por ese punto invisible, tomando las dos hebras del punto, pasamos hacia el frente. Bien, y así ya dejamos la hebra en preparación para coser. Entonces ahora vamos a ver, les voy a explicar dónde fue que pusimos los ojos, la nariz y todo lo demás. Esta es la carita de nuestro personaje. Yo ya les comenté en el tema de los materiales que estoy empleando ojos de seguridad de 12 milímetros. Ustedes pueden usarlos más chicos, más grandes, como ustedes gusten. Bien. Entonces, vamos a ver, los ojitos de seguridad, si nosotros empezamos desde acá arriba, acá tenemos montañas. Les dije que yo siempre me voy a referenciar por montañas y valles. Los valles son los que se hunden, las montañas las que sobresalen. Vamos a contar las montañas. Desde acá arriba, desde el borde, encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la sexta, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la sexta hilera de montañas, ahí van a ir colocados los ojos. ¿Dónde? Desde el punto más, estoy contando los agujeritos, bien desde el borde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 está colocado en el noveno. Y desde este lado de acá, bien en el borde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el noveno se coloca. Bien, entonces una vez que ustedes colocan los ojitos y que les ponen sus correspondientes trabitas de seguridad, yo normalmente lo que hago es ir hasta la cocina y con la punta del cuchillo caliento y aplano para quitarle el filo a ese borde y que quede bien como un remache. ¿Ven ahí que queda bien como un tornillito? Entonces de ese modo la punta no molesta, no lastima la labor y queda bien como un remache de seguridad. Entonces, una vez que tenemos los ojitos colocados, ya procedemos a hacer toda la decoración de los ojos. Bien, fíjense que tiene un rayito blanco. Este rayito está hecho con lana blanca del mismo grosor de la lana con la que estamos tejiendo. Bien, o sea que es el mismo grosor de material. Entonces simplemente yo paso desde la parte de arriba hasta la parte de abajo, bien, y ato atrás con 2 nudos y corto dejando más o menos 1 centímetro, centímetro y medio. Bien, entonces hago los 2 rayitos primero. Luego sí, ya hago el tema de las pestañas. Las pestañas sí las hago, yo se los mostré en la parte de los materiales. Lo pueden utilizar hilo de bordar si quieren. Yo utilizo una lana acrílica 100% de 2 hebras, pero que es de la mitad o un poco menos de la mitad del grosor de la lana que yo empleo normalmente. Bien, entonces fíjense,
Si nuestro ojo está apoyado aquí, en este punto de acá, voy al punto de al lado del borde y voy a la hilera de arriba. Bien. Y sobre este lado de acá voy al punto que está pegadito acá. Entonces aquí doy 2 vueltas y después acá solamente 2 vueltas. Y acá salgo desde este lado de acá, voy a la hilera de arriba, un punto hacia el costado. Y ahí simplemente tiro lo que es una pestañita. Bien. Con ese mismo hilo aprovecho y ya tiro esta ceja. ¿Dónde? Desde este punto que está acá, que fíjense que es en valle, que es la parte superior de los ojos, me voy a la montaña de arriba, en esta misma hilera, en esta misma columna. Bien, y de acá, que estoy en montaña, me voy a la montaña de arriba, a este punto de acá, que coincide con la finalización del borde de este lado, del borde del ojo, ¿correcto? Y lo mismo del lado de acá atrás. Entonces simplemente ato con 2, 3 nuditos bien apretados, después corto el exceso de hilo y 1,5 centímetros o algo así y está bien. Bien. Entonces, ahora la nariz. Fíjense que la nariz en la parte superior yo la hice coincidir con el valle, bien, de la parte superior de los ojos. Bien. Y vamos a ver, dijimos que esto es valle. Vamos a contar los valles desde arriba. Tenemos vamos a contarlo este como 1, ¿bien? 1, 2, 3, 4, 5. Hasta 5 valles abajo, ¿bien? Así, o sea, incluyendo este. 1, 2, 3, 4, 5. Todo esto me ocupó la nariz. ¿Hasta dónde llevé de ancho la nariz? Fíjense que si el ojo está colocado acá, bien, pero se extiende hasta este punto, bien, esta columna de acá, hasta esta columna de acá, no llegué al centro del ojo, llegué hasta este punto de acá, tanto de este lado de acá como de este lado de acá. Bien, entonces de ese modo se dan una idea de hasta dónde llevé yo, cuáles son las posiciones o las referencias que ustedes tienen que tener para ver más o menos dónde va colocado. Del lado de acá arriba, en el valle, yo llegué a utilizar los 3 puntos centrales. Bien, del lado de acá abajo, llegué a utilizar 4 puntos. Bien, y después todo lo demás ya lo proyecté así hacia acá, hacia el costado. Entonces, con eso ustedes se hacen más o menos una idea de la posición que tiene que tener la nariz de nuestro ratón. Una vez que terminan de coser, que ahora más o menos les explico, esto yo voy más rápido porque esto ustedes me están siguiendo todos y ya hemos hablado extensivamente acerca de la colocación de este tipo de piezas, así que no voy a hacer más largo el tutorial. Bien, una vez que ustedes terminan, pasan la hebra hacia atrás. Entonces en esta zona de acá tenemos el hocico, bien, entonces simplemente se meten hacia adentro, retuercen acá en la parte trasera del hocico, pierden el hilo, hacen un par de nudos para que quede bien rematado y perdido, se vuelven a meter. Estoy todo en la parte del hocico, bien. Y una vez que perdieron un par de veces, cortan, dejando un par de centímetros, bien. Yo cuando fui cosiendo esto, fíjense que nosotros terminamos acá con el borde del punto invisible. Este punto está aquí. Bien, está aquí al costado. Es el primer punto de aquí del costado, acá. Bien, entonces yo esto lo coloqué así y empecé a coser toda la parte de acá abajo, y cuando llegué acá arriba, bien, ahí recién, por estos 2, 3 puntitos que faltaban, ahí recién empecé a rellenar. Bien, entonces básicamente cómo relleno esto, como todas mis piezas. Bien, yo me valgo de esta telita para el tema de los tutoriales, para enseñarles en la zona en la que ustedes decidan que va. Ahí ponemos, nos metemos en un punto, salimos en el punto de al lado. Bien, abrimos la pieza y nos metemos en el siguiente punto tomando las 2 hebras del punto desde adentro hacia afuera.
Bien, entonces si nosotros habíamos salido por acá, nos metemos, vamos a suponer que ahora tenemos que empezar a bajar, nos metemos por el punto por el que habíamos salido, vamos al siguiente punto que corresponda, abrimos la pieza, tomamos las dos hebras del siguiente punto de adentro hacia afuera. Bien, ajustamos el punto, nos metemos donde había salido la última hebra, vamos al siguiente punto que tengamos que coser. Bien, abrimos la pieza, vamos al siguiente punto, tomamos las dos hebras de adentro hacia afuera. Bien, entonces de ese modo la pieza queda perfectamente incorporada y realmente si se hace bien y a conciencia queda súper bien integrado. Bien, estas son detalles que toman mucho tiempo, requieren de paciencia, así que por favor tómense el tiempo porque son detalles que se terminan viendo mucho a la hora de ver nuestra pieza terminada. Por lo tanto, es importante que queden bien. Ahora vamos a hablar del bolsillo. Bien, el bolsillo de nuestro overol o mameluco, la única finalidad que tiene y que es la más simpática de todas es que el niño o niña pues coloque su diente aquí y que después el ratón Pérez pues le deje el dinero, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, este bolsillo se podría hacer perfectamente rectangular si se quiere. Yo opté por esta forma, entonces yo les voy a dar el tutorial de esta forma que yo hice. Bien, un detalle que me había olvidado del tema del bolsillo es que ustedes le pueden bordar, yo no voy a bordar nada, ustedes le pueden bordar el nombre del niño o niña que vaya a tener el ratón. Entonces, antes de aplicar el bolsillo a lo que es el mameluco o el overol, ustedes bordan el nombre y después recién lo aplican. Bien, entonces de ese modo pueden perder con tranquilidad los hilos por atrás y todo lo demás y es todo mucho más fácil. Lo voy a hacer, en este caso yo lo hice de color blanco, estaba tentada de hacerla del mismo color de lo que es el overol, pero bueno, me pareció lindo que quedara con un contraste, bien que quedara con otro color. Yo el tutorial lo voy a hacer con este color tostado. Entonces vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 18 cadenetas flojas. 1, 2 y 18. Bien, ahora vamos a volver en la primera hilera tejiendo 17 puntos bajos, el primer punto bajo en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 16 y 17. Bien, al finalizar cada hilera siempre vamos a hacer cadeneta al aire y giramos la labor. En la hilera número 2 vamos a hacer un aumento en cada extremo para terminar con un total de 19 puntos. Así que en el primer punto hacemos un aumento, punto bajo y su aumento. Van 2, 3, 17 y en el último, y siempre agarrando las dos hebras del punto, un aumento que son 18 y 19. Cadeneta al aire, giramos la labor. En la hilera número 3 vamos a hacer un aumento en cada extremo para terminar con un total de 21 puntos. Así que punto bajo y su aumento van 2, 3, 19 y en el último hacemos un aumento 20 y 21. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 3 con 21, ahora en la hilera 4 vamos a tejer 21, un punto sobre cada punto. 1, 20 y 21.
cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 4. Ahora en la hilera 5 vamos a hacer un aumento en cada extremo para terminar con 23 puntos. Así que hacemos punto bajo y su aumento, van 2, 3, 21 y en el último hacemos un aumento, 22 y 23. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 5 con 23 puntos. Ahora las hileras 6, 7, 8 y 9 son de 23 puntos. Bien, nos vemos al final de la hilera 9. 21, 22 y 23. Bien, hemos terminado la hilera 9. Entonces, en este último punto donde hicimos el punto 23, ahí vamos a hacer un aumento triple, es decir, 3 puntos en el mismo punto. Van 1. Vamos a hacer 2 más. 1 y 2. Bien, ya tenemos 3 puntos en el mismo punto. Entonces, ahora vamos a empezar a bajar todo con puntos bajos. Bien. Acá ahora lo que toca es valle, porque este aumento triple lo hicimos aquí en montaña, así que ahora vamos a valle. Ahora vamos a montaña. Ahora vamos a valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Y ahora nos toca, hemos llegado al nudo de la cadena de cadenetas. En ese nudo vamos a hacer un aumento, 2 puntos en el mismo punto. 1 y 2. Y ya vamos a ir escondiendo esta hebra. Entonces ahora en la cadena de cadenetas vamos a tejer un punto en cada punto. Bien, ahora llegamos al último punto de la parte de acá abajo, a este vértice, y ahí vamos a hacer un aumento. Así que 1 y su aumento. Bien, y empezamos a subir por este costado de acá. Hicimos la cadena de cadenetas, ahora lo que toca es valle. Ahora toca montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Bien, y ahora el siguiente punto es donde iniciamos nosotros la última hilera, que era la hilera 9. Bien, entonces en este punto de acá nosotros ya tenemos uno. Vamos a hacer un punto bajo. Bien, acá vamos a cortar dejando 10-12 centímetros. Sacamos y vamos a rematar haciendo punto invisible o unión invisible, lo que va a terminar de completar la última cadeneta que queda para hacer la visual del aumento triple. Bien, entonces ahora rematamos aquí con punto invisible o unión invisible. Bien, nos vamos a meter en este primer punto que está acá. Bien, en esta primera cadeneta. Nos metemos ahí. Bien. Pasamos por la parte de arriba, tomando una hebrita del punto de abajo. Bien, entonces esta lazada del punto invisible termina de completar el tercer punto del aumento triple que llevan estos dos vértices aquí. Bien, entonces ahora simplemente lo que hacemos es perder esta hebra por el lado de acá atrás, la perdemos acá por el borde. Bien, de forma superficial. Bien, y acá pasan hasta perder el hilo. Cuando llegan al final cortan a ras y listo. Bien, entonces esta situación que tenemos aquí es nuestro bolsillo, que es este de acá. Entonces, ¿dónde terminé yo colocando el bolsillo? Vamos a empezar por el borde aquí inferior. Bien, desde el borde acá tenemos una hilera de montañas. Tenemos una montaña, dos montañas. Después de la segunda montaña tenemos, en realidad va colocado en la tercera montaña. Ustedes no lo llegan a ver desde ahí, bien. O sea, está cosido
el borde está cosido en la tercera montaña. Bien, entonces tienen que centrarlo simplemente. ¿Y hasta dónde me proyecto? Me proyecto hasta este valle de acá arriba, que es por donde están unidas estas dos tapas. Bien. Entonces yo lo que hice es que al llegar acá arriba, o sea, yo no terminé acá, sino que me proyecté hasta 5 puntitos aquí. Bien, o sea, fíjense que esto está cosido hasta acá. Es para que no se desboque demasiado el bolsillo. Bien, que quede un poquito abierto, pero que no se desboque hasta acá. Bien, y al proyecto aquí le agregué 2 florcitas, bien, para que tenga un chiste. Podrían ser unas florcitas, podrían ser unos botones con forma de barquito, yo qué sé, de avioncito, de lo que sea. Bien, yo lo quise hacer todo de crochet, entonces lo que hice fue unas florcitas. Aquellos que quieran realizar estas florcitas, acá en la parte superior derecha de la pantalla les dejo el enlace del tutorial del mini conejo de Pascua, al que le hicimos como una coronita de florcitas. Bien, vayan hasta el punto de la hora 06, o sea, 1 hora, 6 minutos, 20 segundos, bien, y ahí empieza el tutorial de esta florcita, que me parece que es muy simpática para este tipo de proyectos. Bien, con respecto al tema de las florcitas, vean que yo las pongo acá en el primer valle, desde la parte de arriba, más o menos acá, y lo que hago es pasar tanto las hebras celestes como blancas de que se compone la florcita, las paso para acá en 2 hileras diferentes, y ahí ato 2, 3 nudos, bien, y después corto dejando 2 centímetros. Realmente es muy sencillo y es mucho más fácil hacer todo esto ahora que no después con la pieza armada y tener que perder hilos. Bien, ahora vamos a ver el tema de la cola. Bien, la cola, les comento, o sea, no voy a hacer el tutorial de la cola así toda larga. Bien, la cola va a estar formada por 31 cadenetas, o sea, hacen nudo deslizado o corredizo y levantan 31 cadenetas. Bien, yo voy a levantar solo unas pocas, ustedes levantan 31. Bien, y después regresan todo con puntos deslizados, con 30 puntos deslizados. El primero siempre en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Bien, hacen todo puntos deslizados, 30. Bien, cuando llega al último, cortan dejando siempre tipo 10 centímetros. Ahí hacen cadeneta al aire y cierran. Bien, entonces vean cómo les queda como en 2 líneas diferentes lo que es el comienzo y la finalización de la pieza. Bien, que es esta situación de acá. Entonces, fíjense cómo yo pongo una de las tiritas, una de las hebras, la pongo en esta hilera de montañas. Si nosotros empezamos a contar desde acá abajo, tenemos una montaña, 2, 3. En la tercera montaña, busquen el punto del medio de la tercera montaña y después van al valle de arriba y ahí meten la otra hebra. Bien, entonces ya con estas 2 hebras que las están pasando en hileras diferentes, que es eso lo que yo les decía de pasar las hebras de las florcitas en hileras diferentes para atarlas, es eso lo que voy a hacer ahora. Bien, entonces simplemente atan ahí fuerte con un par de nudos. Bien, y cortan dejando 2-3 centímetros, y con esto ya está. Entonces fíjense que realmente es mucho más fácil hacer todo esto ahora y no después que la pieza está armada.